En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, gastroenterología, otorrinolaringología, medicina forense política. El aserradero político de Fuera de Orden abre sus puertas para recibir todas esas caretablas obsoletas, desvencijadas y periclitadas, merecedoras de ser lijadas, limadas, barnizadas, selladas, contrachapadas y sacadas a la calle para que todo el mundo las vea como una caretabla. Gracias por estar de vuelta. Como todas las noches, les saluda Daniel Lara Farías. De lunes a viernes a las 8 de la noche, un nuevo estreno, sábados y domingos a las 12 del mediodía. Siempre en hora de Venezuela, siempre aquí en mi canal YouTube. Gracias a todos los que se suman a los más de 100,000 suscriptores que ya alcanza este canal YouTube. Gracias a todos por darle al botón de suscribirse y por supuesto activar las notificaciones para seguir viendo cosas que de alguna manera tienen pues interés para nosotros mostrarle y obviamente para ustedes que son más de 100,000 acá, interés también en verlas. Hay muchas cosas interesantes por allí. No se pierdan los testimonios que publicamos el domingo y hoy lunes de Carlos Blanco con respecto a sus vivencias como ministro en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, y el a que no te acuerdas del pasado sábado está fenomenal, con todo lo que significó para nosotros Sábado Gigante, así que no dejen de verlo también. Y las pastillas de memoria, por supuesto, las pastillas de memoria con Tibisay, el rol de Tibisay en amargarnos nuestra vida con la baranda, ¿se acuerdan? Eso y mucho más acá en nuestro canal. Gracias también a los que nos permiten que sigamos avanzando en la creación de todos estos contenidos con su suscripción en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Es ese apoyo mensual que nos das, el café al mes que nos brindas, el que nos permite seguir creando este y todos nuestros contenidos y por supuesto haciendo acopio para seguir adelante. Gracias a todos por ese apoyo y seguimos. Pero sigo en Madrid por ahora. Ya creo que estamos terminando lo que estábamos haciendo acá. Y he visto muchas cosas por acá estas semanas que he estado. Y creo que además de eso, salta a la vista cómo el mal busca introducirse en las sociedades alterando lo que yo llamo esta estrategia del marxismo, ¿no? Esta estrategia de siempre, del marxismo-leninismo, el profundizar las contradicciones en el bando enemigo. Esa es la estrategia básica del marxismo-leninismo. Para con ello, por supuesto, crear las condiciones revolucionarias, decían ellos. En todo caso, todo esto hacia dónde va es hacia la promoción del caos, porque en el caos los tipos se retroalimentan. ¿Para dónde voy con todo esto? Todos recordamos lo que significó al finalizar el gobierno de Donald Trump el surgimiento del Black Lives Matter, el movimiento de reivindicación de los derechos de las personas negras en los Estados Unidos, que tiene sin duda alguna una situación de discriminación racial terrible. O sea, quien intente negar el tema racial en los Estados Unidos no está comprendiendo. Pero todo eso entonces empieza a disfrazarse y a tejerse con temas donde han dividido al mundo en dos, con una técnica inquisitorial, por cierto. Eso que han llamado la cultura de la cancelación, como si fuese una novedad, no es otra cosa que la Inquisición. O es que no fue cancelado Galileo Galilei, Copérnico. Es que no fueron cancelados todos aquellos
que presentaron algún pensamiento. Algunos ni siquiera una acción, simplemente plantear una idea que contrariara a la opinión mayoritaria. Pues eso es la cultura de la cancelación. Pero esa cultura de la cancelación siempre tiene dos caras. Siempre hay unos que merecen ser cancelados y otros que hagan lo que hagan, siempre están allí. Hemos hablado 1000 veces de personajes como, por ejemplo, Osmer Sousa. ¿A cuánto ha sobrevivido Osmer Sousa? No hay quien lo cancele. Por hablar de Venezuela. Si hablamos de Latinoamérica, bueno, muchísimos casos más. Pero en todo, bueno, en el deporte, en el cine, en la cultura. Pero es un tema interesante. Hay algunos temas que han salido al debate. El bando progre, en su inmensa capacidad de presentarse como referentes y tótems de la moral, supremacistas morales, que se colocan por encima de todo el mundo, planteando cosas que simple y llanamente pertenecen al más íntimo a la intimidad de las personas, su religión, la forma de expresar su religión, su orientación sexual, su vida familiar, sus posiciones con respecto a temas que son controversiales en los que simple y llanamente no quieren participar, su decisión de comer carne o no, su decisión de creer en Dios o no, su decisión de votar a la izquierda o no, su decisión de ser ambientalistas o no. Yo siempre lo he considerado temas íntimos. La gente tiene derecho a decidir en qué cree y qué posiciona. Pero, y es aquí donde está el asunto, no todo vegano o vegetariano es un supremacista moral. No todo homosexual es un supremacista de las teorías LGBT. A mí hay cosas que no me gustan de ciertos planteamientos. Lo he dicho recientemente. A mí me parece un horror que una mujer no pueda decidir si interrumpe o no interrumpe su embarazo. Creo que es un derecho que debería tener la mujer. Lo que me parece horroroso, y no tiene asidero que se permite el aborto a los 6 meses de embarazo. O sea, de verdad, 6 meses para pensarlo. Esa es mi opinión. ¿Cuál es el problema? Que es una decisión de la mujer. Y de alguna manera las discusiones allí son sumamente sensibles. Luego está el tema de esto que llaman ahora, a todo lo llaman transfobia, cuando uno critica que, por ejemplo, una mujer transgénero, a la cual yo respeto por completo la decisión de alguien, la decisión ya a veces no es ni siquiera una decisión, es una condición, lo que llaman disforia de género. Bueno, la persona siente que está atrapada en un cuerpo que no quiere tener. Pero el tema de las competiciones deportivas, hay una discusión que dar y creo que no la estamos dando de forma correcta. Pero esos son temas. Es decir, el hecho de que yo sea homosexual no me convierte en promotor a ciegas de ningún estandarte de esto, que no tienes que defenderlo porque sí. No, yo me niego a caer en las redes de esa inquisición. De la misma manera, yo no creo que una persona que sea vegana, vegetariana o volacto vegetariana, lo que demonios sea, la convierta por el solo hecho de serlo, lo convierte en un activista en contra de todo aquel que come carne. Porque si así fuese, mi mamá no me tratara. Mi mamá es vegetariana. Mi mamá es vegetariana desde antes de yo nacer, por Dios. Jamás hemos discutido por el tema de la carne, hasta la cocina. O sea, cada cual a lo suyo. Lo que no quiere decir que haya gente que esté abusando del tema y que haya convertido el asunto, bueno, en una de esas tantas modas que van y vienen, sin comprender el tema además, y sin llevarlo con responsabilidad. ¿A dónde viene todo esto? Que este fenómeno de la globalización, amigos, permite que no solamente que lo que ocurre en China repercuta en el Caribe, sino que la globalización no es un hecho económico, no es un hecho político, no es un hecho militar. Es que la globalización es en efecto global, y me disculpan la redundancia. Es que las batallas se están librando inclusive
cuando se habla de cine, cuando se habla de productos culturales, cuando se habla de economía, cuando se habla de microeconomía, cuando se habla de vida familiar, cuando se habla de religión. En tal sentido, no crean ustedes que, Daniel se montó en la ola, va a dejar de hablar de política y se va a montar a hablar de farándula. A mí me importa bastante poco lo que la gente crea de lo que uno hace, porque afortunadamente no vivo del qué dirán. Y siempre he dicho lo que he querido decir, me vean 5, me vean 100 o no me vea nadie. Pero más allá de todo eso, como ustedes saben, los que me siguen saben que yo siempre he estado muy vinculado al tema del cine y de las premiaciones. Entonces, cuando ocurre lo que ocurre en las ceremonias del día de ayer, de la entrega de los Oscars, bueno, se desarrolla un evento del cual vamos a estar hablando durante mucho tiempo. Y yo creo que todos estamos claros de que vamos a estar hablando de este tema durante mucho tiempo. Y es el conflicto que se presenta cuando Will Smith protagoniza un incidente. Y entonces aquí, en realidad, el tema, más allá de la farándula y más allá del momento explosivo, entra en lo que ha derivado de ese asunto y para dónde se está llevando la discusión. Y es aquí donde saltan por los aires, ¿no?, las mentiras impuestas por las distintas agendas. Ay, no, la violencia, qué horror. Ay, no, ¿cómo es posible? Y resulta ser que, como siempre, bueno, la cosa es superficial. Pero esto es mucho más grave de lo que nos podemos ver así a simple vista. Para los que no están habituados a esto y para los que no lo vieron, yo les confieso, yo no lo vi en vivo, obviamente, yo estaba durmiendo, porque a esa hora ya estamos aquí en otro horario. Podemos ver lo que pasó. El chiste que hizo el comediante Chris Rock, la actitud de la agraviada con el chiste y la acción del esposo de la agraviada, que evidentemente fue lo que fue. El video es de la gente de CNN. Wow, dude. It was a G.I. Jane joke. G.I. Jane のジョークだったんで。I'm going to, okay? Okay. That was a greatest night in the history of television. Entonces aquí se entra en el tema, ¿no? Más allá de lo anecdótico y más allá del tema de la cachetada. ¿Qué ocurre? Vamos a narrarlo de una forma en la que saquemos a los involucrados. Un señor que se dedica a la comedia hizo un chiste sobre la enfermedad de una persona y la pareja de esa persona le dio una cachetada en público. Bueno, hizo el chiste en público y le dieron una cachetada en público. Ese evento puede ser evaluado de distintas maneras. Por supuesto, lo que dijo Will Smith después le da cierto contexto al asunto, porque muchos podríamos pensar, no, todo eso fue un show, todo eso fue un montaje, porque los Oscars ya no tienen rating y necesitaban algo como eso. Sí, puede ser, pero el tema es la significación del asunto. La significación del asunto porque resulta ser que aquí se ha impuesto una especie de dictadura de los comediantes, según lo cual cualquier cosa puede ser sujeto a la burla. Porque es humor. No tienes que molestar porque es humor. De forma tal que hay dos clases de seres humanos. Los ciudadanos y los comediantes, que tienen derecho a hacer cualquier cosa del resto del mundo. Sin que nadie se queje con respecto a eso, porque eso es humor. Entonces, ¿qué es lo que hacen con eso? Hacen una desvalorización de la palabra. Es decir, la palabra no tiene valor. Es un chiste. Pero después que ven la reacción que causan, ¿qué hacen? Palabras. Perdón.
yo no quería hacerlo, lamento si ofendí a alguien. Entonces uno cae en esto, pero un momento, si las palabras no tienen valor y pueden ser dichas para hacer a la gente que se ría hasta de las peores tragedias personales de un ser humano, ¿por qué debemos confiar en que esas palabras tuyas pidiendo perdón tienen valor? O tienen valor o no tienen valor las palabras. ¿Qué ocurre con todo esto? Si me lo preguntan a mí, por supuesto, después de haber sacado no vale Santa Lucía, pero muy probablemente si Will Smith hubiese ido o hubiese gritado lo mismo sin darle el golpe, hubiese tenido la misma repercusión, quizás hasta peor. O si al subir, en vez de darle un golpe, le quita el micrófono y le dice lo mismo, muy probablemente esto hubiese quedado hasta allí. Pero bueno, todo el mundo tiene sangre en las venas y Will Smith decidió hacer lo que hace. Pero entonces el asunto está en lo siguiente. El asunto está en que durante años a Will Smith y la relación, ha expuesto la relación con su esposa, cosa que es también un símbolo de los nuevos tiempos, de estar exponiendo las intimidades. Entonces, las intimidades son intimidades, no te interesa a nadie lo que tú haces en tu cuarto, en tu habitación o en tu matrimonio. Él se encargó junto a su esposa de exponer su vida privada y eso ha sometido a esta pareja, sobre todo a Will Smith, a 50,000 burlas distintas. Ay, porque su esposa le fue infiel, porque no sé qué, porque esto y lo otro. ¿Y eso dónde termina? Ah, bueno, que entonces todo ese discursito progre, según el cual hay que ser empático, que si la sororidad, que si hay que considerar la salud mental de los demás, etcétera, etcétera, no al bullying, todo eso se acaba cuando eres comediante. Pero cuando eres comediante, puedes pasar por encima de todo eso. Entonces es una cosa extraña, ser progre y ser comediante. Porque eres comediante, entonces tienes patente de corso. Pero eres progre, ay no, cuidado con el bullying. Entonces todo es pura paja al final. Todo es pura paja al final. ¿Consideraron en algo la vida privada de esta señora? ¿Le vieron la cara cuando le hicieron el chiste? La señora sufre de una condición genética, al parecer, una condición allí que no conozco, que la ha hecho perder el cabello. ¿Usted puede tener idea de lo que eso significa para la señora? No. Bueno, debería respetar el asunto. Ah, no, pero que es que como es mediante. No, porque es un chiste. Es un chiste. Bueno, a mí no me gustaría que en el velorio de un familiar fuese alguien a contar un chiste. De verdad. Me parecería horrible. Tengo el derecho a sentirme ofendido y tengo el derecho a expresar mi molestia. Con un golpe no lo sé. Probablemente no. Pero probablemente sí. Y entonces aquí es donde vienen. El bullying se acaba cuando el que es sometido a bullying se defiende. Ah, entonces le caen encima a Will Smith. Wow. Así son. El problema es que al final Will Smith termina ganando el Oscar al mejor actor y este fue su discurso. Richard Williams was a fierce defender of his family. Denzel said to me a few minutes ago, he said, at your highest moment, be careful, that's when the devil comes for you. I want to apologize to the Academy. I want to apologize to all my fellow nominees. Thank you. Hope the Academy invites me back. Thank you. Bueno, intentó disculparse. Las disculpas sirven de muy poco, en realidad. ¿Por qué? Porque cuando uno, o sea, tú no te puedes disculpar con alguien al que le haces un daño. O sea, yo por eso es que ese tema de que dijo una barbaridad y después fue y se disculpó y no, bueno, ya no lo canceles porque se disculpó. A Will Smith le había tocado un calvario, obviamente, porque entonces toda esta tiranía woke y esta tiranía progre y esta dictadura de los comediantes, ¿verdad? Se ha levantado en pleno. ¿Qué han hecho los comediantes? Bueno, han salido a decir, ay, qué horror Will Smith. Claro, porque todos esos comediantes que hacen eso de ir a lo más bajo, usando las palabras como si las palabras no tuvieran valor, porque para ellos no tienen valor, porque el que no tiene principios no tiene palabra y no le da valor a las palabras, pues han entrado en pánico. Porque lo de Will Smith podría ser un ejemplo. Y entonces eso no puede ser que en televisión nacional se hagan cosas como esas. No tienen miedo al ejemplo. Tienen miedo a que se les levante en cualquier espectáculo un Will Smith y les haga lo mismo.
porque hacen lo mismo. Y entonces es aquí donde es necesaria la plomería informativa, la historia y estas cosas, ¿no? Y podemos ver que el tema de Chris Rock con la esposa de Will Smith y con Will Smith no empezó ayer. En una ceremonia de entrega de premios anterior, ya el tipo había hecho esto. Everybody went mad, you know? It's quite like Jada got mad. Jada says she's not coming, protesting. I'm like, is she on a TV show? Jada's gonna boycott the Oscars. Jada boycotting the Oscars is like me boycotting Rihanna's panties. I wasn't invited. Jada's mad her man, Will, was not nominated for Concussion. I get it. Tell the truth, I get it. You get mad, she said it's not fair that Will was this good and didn't get nominated. Yeah, you're right. It's also not fair that Will was paid $20 million for Wild Wild West, okay? La cosa viene de atrás. Eso es interesante saberlo, porque de alguna manera nos damos cuenta de que no, la cosa no empezó anoche con la cachetada ni con el chiste. Es que la cosa trae cola. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que esta gente acostumbrarse, no, porque eso es normal en el humor de los Estados Unidos. Ah, bueno. También está el otro tema, ¿no? Que han sido grandes preguntas que han surgido, las he visto por ahí por las redes y creo que tienen razón. ¿Qué hubiese pasado si el humorista o el comediante o el cómico o el gracioso que está parado haciendo ese chiste hubiese sido blanco? ¿O qué hubiese pasado si el cómico hubiese sido el mismo y la mujer, objeto de su insulto, hubiese sido blanca? ¿Qué hubiese pasado si el hombre que golpea al cómico hubiese sido blanco? ¿Dónde estaría la discusión en este momento? Es terrible. Y entonces también se entra, lamentablemente, en ese terreno discriminatorio que hay en los Estados Unidos, que lamentablemente, bueno, es una cosa que uno no puede obviar. Y entonces caemos en esto. ¿Y a dónde vamos? Bueno, a lo siguiente. No sabemos qué había en esa relación y no sabemos también cómo dos muchachos que vienen del gueto resuelven este tipo de cosas. Bueno, pero aquí hay que superarlo, que etcétera, etcétera. Todo el mundo tiene sangre en las venas. Y yo lo que creo es que obviamente hubo gente, los que participaron en este espectáculo no cuidaron precisamente su imagen. Y creo que esto va a traer mucha discusión en el futuro. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué les decía? Estos comediantes que quieren imitar a ellos, porque esa comedia que hace Chris Rock es la que guía a los comediantes latinoamericanos y en especial a los venezolanos. A ciertos comediantes venezolanos, porque hay que hacer las excepciones. Hay gente de gente. Pero a mí me sorprende, esta mañana, me sorprende precisamente ver a ciertos comediantes venezolanos saliendo de los más rancios en sus posiciones públicas y en sus jueguitos de opinión, haciendo unos comentarios al respecto, que yo dije, bueno, no, pero aquí ¿dónde estamos? Aquí se perdió todo. Fíjense ustedes. Empezamos. George Harris. No sabía que Will era un tipo violento. No lo supero. El problema es que como tú eres comediante y eres capaz de hacer chistes de ese tipo, denigrando y ofendiendo, lo que te preocupa es lo que le hicieron a un comediante que hace cosas que tú imitas y te pones en los zapatos del comediante porque dice en cualquier momento a mí me puede pasar lo mismo. Por eso este golpe de pecho, ¡ay, la violencia! Pero hay que poner en perspectiva algunas cosas. No solamente los golpes son violencia, las ofensas verbales también son violencia.
Ustedes los progres se la pasan diciendo que el bullying es violencia. Ah, no, pero es que nosotros no hacemos bullying. Nosotros hacemos humor. ¿Y qué piensan los ofendidos? Será una buena pregunta. Luego, bueno, viene esta hemorragia de estupidez hecha hombre. Let Varela. Es que Chris Rock se burló de la enfermedad de la esposa de Will Smith. Oh, qué grave, no sabía eso. Que sufre cáncer, calvicie. Este sujeto fue el mismo al cual, porque es que este sujeto fue el mismo al que le suspendieron su cuenta de Instagram, porque cuando se murió el científico Hawkins, él publicó la imagen de la silla de ruedas en su Instagram y dijo se vende por falta de uso. Le suspendieron la cuenta de Instagram. Se la eliminaron, se la banearon. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para ellos parece que es normal, o sea, la palabra sirve para todo, ¿no? Y como yo soy comediante, a mí me lo tienen que permitir. Hasta que aparece un Will Smith molesto. Y entonces, por supuesto que tienen que salir con estos chorros de baba, ¿verdad? A decir este tipo de cosas, porque saben el problema en el que están. Porque saben que como ellos hacen exactamente lo mismo, podría pasarles en algún momento que les aparezca un Will Smith en tarima. Pero como si esto fuese poco, como si esto no fuese suficiente, bueno, aparece el otro, del mismo grupito, del mismo convito. Este es José Rafael Guzmán, que dice, hablar de amor después de golpear Will Smith es el chavismo. O sea, para él cualquier cosa es el chavismo. Este José Rafael Guzmán, para quienes no lo conocen, no tienen por qué conocerlo. Este José Rafael Guzmán fue detenido en los Estados Unidos con 2 kilos de droga mientras pasaba de un estado a otro, es decir, por narcotráfico. Y él dijo que eso era para el consumo personal. ¿Qué es más chavismo? ¿Qué es más chavismo? ¿Hablar de amor después de golpear o traficar con droga? Alguien que se lo explique al señor. Pero no se queda en eso, sino que el señor, este es otro derroche de inteligencia, ¿no? Los Oscar eran menos agresivos cuando eran menos inclusivos. Es decir, el señor está diciendo que los Oscar eran mejores cuando no habían negros. Eso es lo que está diciendo el señor. Este personaje, por cierto, en la misma línea de ese comentario que ven ustedes allí, se presenta el famoso comentario que yo cuando lo escuché fue cuando lo determiné. Yo no determinaba, no, en realidad no lo sigo. Entiendo que hay mucha gente que lo sigue y está en su derecho de seguirlo. Yo no lo sigo. Pero me llega un día un video de este señor diciendo que él estaba cansado de contratar cachifas porque todas las cachifas roban. Y una cantidad de comentarios clasistas típicos del clasismo venezolano que consideran que es un chiste. Ese clasismo que utiliza los términos tierrugo, cifrino, Nietzsche y que hacen chistes con eso y creen que les va bien. Todas taras. El clasismo venezolano es una tara sobre la cual se levantó el chavismo, por cierto. Eso sí es chavismo. Ojalá alguien se lo explique a este teórico, ¿no? Parece que es un teórico ahora, ¿no? Él decía que chavismo, que no es chavismo. Imagínense usted la audacia. Al final me conseguí con un comentario que de alguna manera me reconcilió con las cosas, porque yo dije, oye, ¿será que yo estoy viendo la cosa como muy elaborada? ¿Será que tanto daño me ha hecho el chavismo que yo estoy evaluando esto desde otro punto de vista? Y me conseguí con Eric del Búfalo, profesor Eric del Búfalo, siempre allí para cachetearme con la realidad. Y dice en su interpretación, Eric del Búfalo, Chris Rock encarna los valores del nihilismo occidental, es decir, de la banalidad, donde la palabra lo abarata todo, falsifica todo, se pierde en las representaciones más absurdas y alejadas del ser. Will Smith representa la naturaleza humana real que aún trata de sobrevivir. Está valorando aquí Eric del Búfalo como bueno o como malo, no, porque Eric del Búfalo es un hombre tan inteligente, un filósofo tan profundo a veces,
que uno tiene que pasar un rato leyéndolo. Si no lo siguen, síganlo en Twitter. Ahora, si usted tiene problemas con las cosas que se digan y que contraríen sus valores, mejor no lo siga porque le va a dar urticaria. Pero es así. El nihilismo occidental, la palabra lo abarata todo, falsifica todo y se pierden representaciones más absurdas y alejadas del ser. Y Will Smith representa la naturaleza humana real que aún trata de sobrevivir. Ay, no, pero es que la violencia es el arma de los que no tienen la razón. Eso dice la gente hasta que se meten con su mamá o con su pareja enferma. Entonces aquí se combate el bullying, pero se le aplaude si el bullying lo hace un comediante. Entonces aquí Black Lives Matter. Pero ¿cómo vamos con las críticas con esto? Entonces aquí se exige sororidad y solidaridad y empatía con la gente y con la salud mental de la gente. Pero tú sales a hacer chistes de una señora que se quedó calva por una condición médica. Y te dan una cachetada y la víctima eres tú. Caramba. Hay cosas que evaluar allí. El nihilismo occidental. Porque Occidente está en peligro. Sin duda alguna en sus valores. El problema es, yo lo he dicho desde hace mucho tiempo. Lo he dicho hace mucho tiempo porque lo creo. Que los Estados Unidos lamentablemente tiene el enemigo en su seno y uno lo ve en sus productos culturales, en las letras de sus músicas, en los temas de sus películas, en los temas de sus series, cómo han normalizado el tema del consumo de drogas y ahí siguen habiendo víctimas. Han normalizado el tema del consumo de drogas, han normalizado el tema gangsta, han convertido en íconos a narcotraficantes, en ídolos. O sea, esas son cosas que tienen que revisarse. Lo que pasa es que parece que son temas que son maleables. Y fíjense, una cosa bien interesante, para que vean cómo a veces la gente se posiciona donde no es. Vi a Donald Trump Jr. pidiendo que le retiren el Oscar a Will Smith. Sí, chico. Imagínate. Bueno, es que el que jamás se ha defendido no entiende al que se defiende. Me parece que Will Smith tuvo una reacción. Me parece que sus sentimientos son sus sentimientos. Me parece que fue terrible en la puesta en escena. Y me parece que fue horrible el chiste que hicieron en su contra y el maltrato al que lo han sometido durante años en las redes sociales. Burlándose de él, convirtiéndolo en meme, etcétera, etcétera. Y me parece que ese comediante, ese chiste, o sea, por favor, ¿no? Y además de esto, todas las repercusiones que esto puede tener para la vida personal de esta gente. O sea, entonces los comediantes aquí, no, cuidado, la violencia. Las palabras son violencia, las palabras matan. Las palabras tienen valor. Y la gente lo tiene que entender. Y yo con esto no me quiero poner en la superioridad moral. Yo sí insulto políticos. Yo sí, no me los ahorro. A ninguno de los políticos. Los someto al escarnio, a todo. Plomería informativa. Aserradero politiquero. Les lijo esa cara de tabla. Yo sí, sin duda alguna. Sin duda alguna. Cuando un político me insulte, me responde todo aquello, yo sé lo que voy a recibir. Cuando sus seguidores me insultan, cuando me montan laboratorios, cuando me sacan en otros canales ahí y me montan campañas de difamación, como han hecho ciertos personajitos por ahí, que han usado sus canales para montar campañas de difamación contra uno y decir cosas que después borran y creen que no se les olvidó y después se pone que se a pedir perdón y tal. Fíjense de eso, eso está anotado. Eso está anotado. Y yo no soy como Rosario, yo sí cobro. Pero en todo caso, están ocurriendo cosas. Y entre las cosas que están ocurriendo está Ucrania. Y el debate necesario sobre Ucrania. Al regreso, con Alberto Franceschi, conversaremos al respecto, porque hay cosas interesantes que revisar. ¿Qué necesita Ucrania hoy? ¿Qué se necesita hoy para lograr la paz en Ucrania? Lo converso en el siguiente segmento con Alberto Franceschi en el lunes ácido. En el siguiente segmento. Vámonos para allá.
¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro. En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad, resistencia por